Bienvenidos a una nueva edición de Plenario, 1 hora y media de información legislativa con la mira puesta en la Cámara de Diputados, aunque del otro lado del Palacio Legislativo pasan muchísimas cosas en el Senado. Esta semana de eso vamos a hablar a lo largo de este programa, en el cual, vamos a analizar toda la muchísima información que está circulando hoy respecto de lo que ha pasado, lo que va a pasar mañana. Es un super miércoles porque hay muchas cosas previstas, una sesión ya pedida y convocada para el mediodía, una reunión de comisión muy importante que van a tratar la baja de edad de imputabilidad para 2 horas antes, a partir de las 10 de la mañana. Y bueno, toda la información que se agitó sobre todo ayer cuando después de las 9 de la noche se conoció el texto del decreto de necesidad de urgencia finalmente emitido por el Gobierno Nacional. El presidente de la Nación lo firmó y que tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y rápidamente hoy se cumplió con lo que establece la ley. La ley da 10 días de plazo para que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso para su tratamiento en la bicameral de trámite legislativo. Bueno, hoy no, ni siquiera pasó un día. Se llegó ya hoy, antes del mediodía, ese decreto para su tratamiento en la bicameral de trámite legislativo, que tiene 10 días para tratarlo. Bueno, de eso vamos a dar más detalles a lo largo del programa con mis compañeros, a quienes ya paso a saludar. Martín Bravo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Muy bien. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo andan? Sí, como decías, esta semana podemos decir que arrancó el año parlamentario, ¿no? O el periodo de sesiones ordinarias, por lo menos, porque, bueno, con el super miércoles de mañana, con el ingreso del DNU, de acuerdo por el fondo, se va a empezar a mover mucho el Congreso. Mañana tenemos un día muy intenso. Y bueno, sí, es llamativo lo que contabas de que el gobierno envió al día siguiente, ¿no? Porque tiene 10 días de plazo. Uno puede decir, bueno, a diferencia de una ley, en el caso del decreto, el gobierno puede estar a la defensiva, porque como sabemos y hablamos mucho en estos programas, una ley la tiene que aprobar las dos cámaras. En cambio, el decreto, con que no lo desaprueben, ¿no? Con que no lo rechacen las dos cámaras, sigue vigente. Uno puede decir, bueno, el gobierno puede apostar a que no se traten. Sin embargo, mandó al día siguiente el DNU. Una vez que se cumplan otros 10 días más allá de lo que pase en la bicameral, las dos cámaras van a estar en condiciones de tratarlo. Y esto incluso lo admitieron los funcionarios del gobierno, uno puede adelantar que en el Senado es prácticamente, es muy difícil que el gobierno consiga aprobarlo. Sí va a apostar a sostenerlo en diputados, ¿no? Así es, bueno, después vamos a comentar cómo lo presentaron algunos medios, el tema del envío del proyecto del decreto de necesidad de urgencia al Parlamento. Daniela, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, Muy Martín, bien. José? Un placer. Sí, yo ayer estaba riéndome de algunos ¿Viste? títulos porque decían el gobierno envió los detalles. No es que envía, primero que no lo envía por voluntad propia, así lo establece el decreto de necesidad de urgencia. Por supuesto que tiene que ser remitido al Congreso de la Nación porque requiere de su pronunciación, por más que sabemos que no pasa en todos los casos. Y aparte los detalles, Claro. porque qué detalle. Claro. Bueno, eso va a ser clave porque lo que recién un poco discutíamos en el otro programa, en Se realidad, dice en la continuidad informativa en la continuidad de informativa, lo que refiere al acuerdo, lo que dice el DNU, además de especificar bueno, que se va a hacer, que se va a firmar un acuerdo, es que te pone el límite del destino de cuáles van a ser los fondos, ¿no? O sea, esa plata que va a ingresar va a estar destinada a refinanciar la deuda del acuerdo del 2022 y a cancelar las letras intransferibles que adeuda el Banco Central. Entonces ya eso le pone un límite, que es lo que ya sabíamos porque ya lo había anticipado tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía Luis Caputo en reiteradas ocasiones durante las últimas semanas. Ahora, este DNU que ya fue, como decías recién, ya ingresó al Congreso. Lo enviaron hoy, entonces a partir de ahora tienen 10 días hábiles para pronunciarse en la bicameral. O sea, son hasta el mes que viene
va a haber tiempo para que se expida la bicameral, es decir, y puede no expedirse nunca, en ese caso igualmente las cámaras lo tratarían igual, pero digamos, hasta ese momento pueden haber novedades sobre el staff, pueden haber más detalles que vayan surgiendo durante estas próximas semanas en base a lo que va a ser la parte, no solamente de cuánto va a ser el monto, sino cuál va a ser la secuencia de los desembolsos, cuáles van a ser los intereses y los condicionamientos que el fondo le vaya a poner al país, que eso es algo que la oposición especialmente reclama. Entonces, hay tiempo para que se den a conocer más detalles todavía. No se dieron a conocer aún, eso seguro, por más que esté el decreto de necesidad de urgencia. Así es, y bueno, a propósito de lo que decíamos del proyecto, yo decía, hoy escuchaba a algunos que decían, bueno, hay que ver por qué Cámara ingresa el decreto de necesidad de urgencia. No es un proyecto de ley, es un decreto de necesidad de urgencia que puede ser tratada por cualquiera de las dos cámaras en cualquier momento, dentro de los plazos previstos, pero en realidad, más allá de los plazos que en general no se cumplen, puede ser tratada en cualquier momento. Hoy se puede llegar a tratar, si quisieran, si pudieran hacerlo, podría tratar el decreto 7023, que es el megadecreto y que quedó pendiente de tratamiento en la Cámara de Diputados. O sea, en cualquier momento se puede tratar porque lo trata la la Cámara que puede tratarlo. Obviamente, en general corresponde que lo trate la bicameral antes, la bicameral de trámite legislativo, y que lo trate y que lo debate y después... Lo interesante de esto, José, es que bueno, el DNU 70 que fue rechazado en el Senado, si es rechazado en diputados, listo, se deroga. Ahora, el gobierno justamente lo que está buscando es que la Cámara de Diputados apruebe el DNU. Porque una vez que la Cámara de Diputados apruebe el DNU del acuerdo con el fondo, el Senado, por más que lo rechacen, ya no lo puede derogar. Entonces, esa es la diferencia de la situación con el DNU 70 y lo que implica este DNU. Y por eso también aceleran el tratamiento. Yo creo que con haber enviado hoy el DNU al Congreso, haberlo presentado formalmente al Congreso, fue una confirmación de que la intención es que diputados reúnan de voluntades para aprobarlo y no es que muera y que nunca se trate y que quede ahí. Que igualmente, claro, si nunca se trata, igual seguiría vigente, ¿no? Y los tiempos dan a que, teniendo en cuenta los 10 días, los 10 días hábiles que empiezan a correr a partir de que llega a la bicameral, se podría llegar a tratar a más tardar el 26 de marzo. Eso es a más tardar, pero en realidad... Digamos, claro, estos son muy laxos los tiempos en materia de decreto de necesidad de urgencia. O sea, se tratan cuando se pueden tratar, insisto. Pero, en teoría... Se podría tratar mañana si la oposición juntara número, ¿no? Seguro. De los 2 tercios, claro. Porque Pero ya tiene estado parlamentario. En este caso, el Poder Ejecutivo lo que quiere hacer es por lo menos cuidar las formas en lo que refiere al tratamiento. En este caso, bueno, trata de cumplir con los tiempos. Y después está toda la discusión de que no se está cumpliendo, o si se cumple o no, digamos que no, con la ley 27.612, que es la ley la ley Guzmán, conocida como ley Guzmán, que en su artículo 2 dice que, bueno, el Poder Ejecutivo tiene que mandar todo acuerdo con el FMI a través de un proyecto de ley al Honorable Congreso de la Nación. Y eso, proyecto de ley, es lo que lleva o una ley, directamente habla de una ley, es lo que lleva a muchos a cuestionar que un decreto de necesidad de urgencia no es una ley. Eso es lo que más o menos se está estableciendo. Hoy hubo una crítica que resonó bastante de Mauricio Macri. Mauricio Macri habló de que el envío del decreto por parte del gobierno es una muestra de debilidad institucional. Dijo Mauricio Macri, cuando su gobierno, el de Cambiemos, en 2018 avanzó con el acuerdo con el FMI, no fue tratado por el Congreso, puede tener el argumento, el macrismo, el propio Mauricio Macri, que no estaba la ley que comentabas recién, la llamada ley Guzmán. ¿Eso significa que el PRO no va a acompañar? No, creemos que no, que va a terminar acompañando. Pero es un llamado de atención para el gobierno, ¿no? Porque las críticas de Unión por la Patria, de la izquierda, de otros sectores eran más previsibles, no tanto la de Mauricio Macri en ese punto. Claro, y hoy dijo el que demuestra la debilidad institucional en la cual estamos, lo dijo en el cuadro. Vamos a la sesión de mañana, a las expectativas que están. Hoy vamos a hacer de nuevo un cálculo de probabilidades respecto de lo que puede llegar a pasar en cuanto a lo más importante, que es el quórum. Yo sugiero tener en cuenta esta semana 3 números, 129, 9 y 37. Esos son los números que
son las claves de esta semana. Después, El 9 por el dictamen de los jueces de la Corte, ¿no? ahí está. Uno en ahí está. diputados y 2 en el Senado, ¿no? Claro, Los números. dos del Senado. Esos son los números que van a dominar esta semana. Y veamos lo que decía el diputado Carlos Zapata en este programa ayer justamente respecto de la sesión pedida para mañana. Todavía no tuvimos la reunión de bloque. A mí me parece muy mal que parte de la oposición quiera utilizar la desgracia que se está viviendo como consecuencia de las inclemencias climáticas para tratar de forzar el tratamiento en una sesión. El Poder Ejecutivo Nacional actúa en forma presurosa, dando una ayuda extraordinaria de 10.000 millones de pesos, diciendo que no es la única, sino que va a atender después cualquier otro tipo de pedido razonable vinculado con un proyecto para la recuperación de la afectación. La emergencia, mire, yo soy escéptico. El hecho de que exista un papel donde dice emergencia no se asegura que se vaya a solucionar el problema. Tenemos vigente en la República Argentina emergencias de todo tipo, desde violencia contra la mujer, emergencias de seguridad, emergencia alimentaria, emergencia habitacional, emergencias económicas, y los problemas siguen subsistiendo. Es un estilo que correspondía a la gestión anterior, yo lo podría describir como emergentocracia. Y la situación que sufre la provincia de Buenos Aires no me es ajena, ni tampoco significa que por ser el signo político diferente uno le va a dar la espalda. Pero no podemos utilizar en forma política la desgracia de las personas para forzar el tratamiento de proyectos que no tienen consenso en la Cámara de Diputados. En cuanto a la emergencia, en una sesión separada, supongo que no tendrá problema. Pero el temperamento a seguir por el bloque de la Libertad Avanza se definirá en la reunión que vamos a tener el día de mañana. Lo escuchamos al diputado Carlos Zapata, quien fue muy crítico respecto de la reunión que se va a hacer mañana y hablaba un poco también, incluía la cuestión de la declaración de emergencia que se pretende introducir en el temario de mañana si arranca la sesión. Tengan en cuenta los 129 que necesita para arrancar con el quórum, y utilizaba el término emergentocracia, que es esta cuestión de la insistencia en decretar emergencia. Lo que pasa que, las catástrofes naturales lamentablemente se suceden. Muy crítico era el diputado Zapata respecto de la sesión de mañana. Sí, es un proyecto que tiene, por lo menos en cuanto a las firmas, mucho consenso. Salvo la Libertad Avanza, algunos bloques menores y la izquierda, después hay diputados de prácticamente todos los bloques que firmaron. Así es, eso tiene que ver con el trágico temporal de Bahía Blanca. Pero siguiendo con la sesión de mañana, que a lo mejor incluye, si tiene lugar, porque lo decimos que no está en el temario, que a priori se va a tratar en la sesión de mañana, pero si arranca la sesión se va a incluir sobre tablas. Creo que, José, al final lo van a incluir en el temario. ¿Lo van a incluir? Lo van a incluir en el temario, así que no van a necesitar los 2/3. Es que justamente el tema es que con esto presionan un poco con todo el resto de los bloques que no quieren que prospere la sesión para investigar al presidente por el caso Libra, pero sí van a querer aprobar este proyecto que básicamente es la declaración de emergencia en Bahía Blanca y que incluye la designación de una partida extraordinaria que igualmente no tiene monto, o sea, claro, que es una cuestión, partida extraordinaria que el gobierno ya piensa dar, aparte de la que ya dio ayer. Claro. Es una cuestión, yo te diría, más bien simbólica, pero que por supuesto que es importante en el marco de lo que es el pronunciamiento de la Casa con la tragedia de Bahía Blanca y que, lo que planteaba ayer Carlos Zapata también es que se incluya el pedido el proyecto de emergencia por Bahía Blanca en otra sesión especial que no sea la de mañana. Claro. Por lo pronto eso no es así, va a incluirse para la de mañana y vamos a ver si tiene quórum. Yo creo que el quórum va a depender del tema del caso Libra, no necesariamente por lo de Bahía Blanca. Va a ser definido por eso y en cualquier caso si consiguen el quórum sin el PRO y sin el oficialismo y sin, me atrevo a decir, muchos de la UCR de Rodrigo de Loredo, después cuando se trate el proyecto de Bahía Blanca, eventualmente sí se sumarían a votarlo. Pero en realidad el número de 129 de mañana a las 12:30, para mí está claro que depende del tema del caso Libra y no del proyecto de Bahía Blanca.
Coincido totalmente. Sobre esa sesión pedida para mañana, veamos lo que decía en el programa Pasos Perdidos el diputado Aldo Leiva. Acá lo que hay que tener es decisión política. Yo soy un convencido de que nadie se puede oponer a que se destinen recursos para esta comunidad que la verdad que está pasando extremadamente mal. Hay gente que perdió absolutamente todo y en verdad, así como hay un DNU 70, como hay una ley base donde lo que hubo una decisión política del actual gobierno, creo que también en todas estas obras el gobierno tuvo la posibilidad de avanzar de manera rápida en generar las respuestas que necesita esta comunidad. Creo que se dispuso el envío de unos 10 millones de dólares, que la verdad que con eso no se empieza absolutamente nada. Por lo que uno leyó, la reconstrucción del hospital solamente implica una inversión de algo así como 18 millones de dólares. La magnitud del desastre ha sido enorme. Se habla de que se necesita no menos de 400 mil millones de pesos o algo así como 400 millones de dólares para hablar en números redondos, que en lo personal creo que el Estado Nacional tiene los recursos necesarios, tiene las herramientas necesarias, pero también si le faltara debe tener el acompañamiento, en este caso el Congreso de la Nación, para tener la garantía suficiente de que efectivamente las acciones que desarrolla van a ser para recuperar esa ciudad, porque la ciudad es la que ha sido realmente vivido esta catástrofe. Ahí hablaba el diputado de Unión por la Patria, Aldo Leiva, sobre la sesión de mañana, que se va a tratar de introducir este proyecto, y sobre ese proyecto para declarar la emergencia. Sobre ese tema nos va a hablar Martín. Sí, así es, José. Es un proyecto presentado por la diputada de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, pero como decíamos, antes cuenta con las firmas, además de los diputados de ese bloque, de varios otros que tienen que ver con la oposición más cercana al gobierno, ¿no? En total, hasta hace un rato por lo menos seguían juntando, pero iban 108 diputados. Si siguen sumando, prácticamente las firmas van a llegar al quórum. Ahí tenemos algunos, como para dar un panorama, pero hay varios del PRO, además del jefe de bloque, Cristian Ritondo, principalmente los de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro. Quisieron no quedarse afuera, así recuerdo algunos como Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi, Miguel Pichetto de Encuentro Federal, pero también Nicolás Massot, Margarita Stolbizer, Karina Banfi del radicalismo, Facundo Manes de Democracia para Siempre, también el jefe de bloque Pablo Juliano, Juan Manuel López de la Coalición Cívica, también bonaerense, y otros diputados y diputadas de la Coalición Cívica. El número está sobrado para el quórum y también para los 2/3, ¿no? Por más que entre en el temario, no tiene dictamen, así que va a haber que incluirlo, ¿no? Para tratarlo, tener una mayoría especial. Claro. Lo que dice el proyecto específicamente es que la emergencia ambiental, económica y habitacional en Bahía Blanca es por 90 días, en caso de que se apruebe, prorrogables por igual plazo por el Poder Ejecutivo, no haría falta que vuelva a pasar por el Congreso, y es para Bahía Blanca y hay más municipios porque, bueno, llegaron por las noticias dolorosas, ¿no? Las imágenes devastadoras, principalmente Bahía Blanca, alguna localidad cerca, pero hubo otros municipios afectados por el temporal. El proyecto, no en el articulado en sí, pero sí en los comentarios, en los fundamentos habla de Adolfo Alsina, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Guaminí, Montermoso, Patagones, Puan y Villarino. Son varios municipios. Lo que dispone el proyecto es que haya una partida extraordinaria, no especifica el monto. Por ahora lo que hizo el gobierno fue destinar 10.000 millones de pesos. Los dirigentes, tanto el intendente Federico Susbieles, como desde la provincia, los funcionarios provinciales lo consideran insuficiente. El intendente habló de unos 400.000 millones de pesos como para reconstruir la ciudad, y desde el gobierno de Kicillof calcularon en 20 millones de dólares únicamente la reconstrucción del hospital
Pena, que es uno de los más importantes, no solo de Bahía Blanca, sino también de la región. El gobierno, de todas maneras, anunció una partida extra, posiblemente ayuda directa a los damnificados. Hay que ver si avanza el proyecto y con los anuncios del Poder Ejecutivo cómo se canaliza esa ayuda. También dispone el proyecto medidas financieras especiales, prórroga de vencimientos y exenciones impositivas de ARCA, la Agencia de Recaudación, y ANSES. Los beneficios que menciona son apoyo a las economías regionales, a los habitantes de las zonas afectadas a través de bancos nacionales, oficiales y mixtos, también líneas de créditos con tasas bonificadas, refinanciación de deudas, un paquete de medidas, y también otorga facultades a Guillermo Francos, el jefe de gabinete, para reasignar partidas presupuestarias, para dar cumplimiento a la ley. Recordemos, por el momento, 16 muertos, hay todavía lamentablemente más desaparecidos, cayeron 200 milímetros de agua en muy poco tiempo, fue muy fuerte el temporal, y mañana seguramente, si es que hay quórum, va a haber tratamiento de este proyecto. Así es, y a propósito, vos mencionabas al jefe de gabinete, justamente lo que él dijo ayer, que fue contestado por acá desde el Congreso, por ejemplo, por Juliana Di Tulio. Él lo que dijo fue que le correspondía el rescate de esa ciudad de Bahía Blanca y sus alrededores al gobierno provincial, pero que el Estado Nacional iba a colaborar, no se iba a apartar con el tema. Hoy, por ejemplo, yo lo escuchaba al jefe de gabinete de Kicillof, jefe de gabinete o ministro de gobierno, no me acuerdo, Carly y ahora Carly Bianco, sí, creo que ministro de gobierno porque después de la salida de Insaurralde no se cubrió el cargo, pero es un virtual jefe de gabinete, ¿no? Sí, y él decía que sí, que en efecto ellos van a ver de qué manera lo hacen, lo que tienen que hacer es un plan para elevar al Poder Ejecutivo para ver lo que van a hacer, pero que hay partes que sí le corresponden al gobierno nacional, como por ejemplo la Ruta 3, que es una ruta nacional y que que está destruida prácticamente en algunos tramos. Se verá en definitiva a ver qué es lo que termina sucediendo con esta iniciativa. Recordemos, este proyecto no tiene firmas de Unión por la Patria, de Unión por la Patria, sí, son los que lo impulsan, de La Libertad Avanza, pero convengamos que sí se han aprobado ya durante esta gestión emergencias para otros distritos. Recuerdo, sin ir más lejos, la de Córdoba, siempre por los incendios en general. De San Luis también fue durante una sesión, se trató inclusive sobre tablas el tema y terminaban aprobándose durante esta gestión y no sin votos de Unión por la Patria. Está claro que si mañana finalmente hay sesión y se trata el tema, seguramente va a contar con el apoyo. Por lo pronto yo tengo entendido que lo que plantea La Libertad Avanza, pero por supuesto que lo primero que planteaban es, vayamos a una sesión especial para tratar este tema. No le van a avalar, sino... Obviamente. Pero sí, en principio estarían de acuerdo con apoyar este proyecto de ley para declarar la emergencia en Bahía Blanca, porque si bien especifica que el Ejecutivo Nacional le destine una partida extraordinaria a Bahía Blanca, no se habla de un monto específico. Claro. Entonces no estaría, es algo que ya el gobierno pensaba hacer, que ya hizo y que seguirá haciendo. Por lo tanto, del bloque de La Libertad Avanza están a favor de este proyecto. Así es, Un último dato, José. Hoy Mauricio Macri también en Expoagro aprovechó todos los temas para diferenciarse y dijo que el gobierno tiene que hacer obras, tiene que hacer obra pública, que para eso es importante, que esas obras las tiene que hacer el Estado. Y habló de que estas catástrofes también pasan por el cambio climático, que no es un invento. Claro. Ahí también aprovechó. Dijo que la relación con Milei está bien, pero después tiró varias. Todas estas cosas. Vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenario.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
Y seguimos con más plenario, un día dominado en parte por, bueno, toda la expectativa que tiene que ver con la sesión de mañana, pero muy fundamentalmente por el decreto de necesidad de urgencia que se conoció finalmente anoche, que se publicó después de pasada la medianoche y que, bueno, ya está enviado a la bicameral de trámite legislativo, en la que van a analizar, bueno, justamente todo lo que tiene que ver con esta cuestión, donde seguramente va a haber gran debate, no por el hecho del acuerdo en sí, sino porque esta instancia está salteando esa ley que mencionábamos, que es la ley Guzmán, y que evidentemente bueno, da motivos a la oposición para resistir esta medida. De todas maneras, bueno, se ve que la intención es introducirla en la Cámara de Diputados en cuanto la bicameral emita dictamen. Veremos cuándo eso sucede. Hubo esta semana está asignada también por el tema de lo que decimos, el acuerdo con el Fondo Monetario, y a propósito de ese decreto se impulsó inclusive una denuncia sobre el tema de la que nos va a hablar Daniela ahora. Sí, de hecho, el debate sobre si vía DNU o proyecto de ley se podía o no se podía, bueno, repasando también los fundamentos del propio Poder Ejecutivo en lo que están en los considerando el decreto de necesidad de urgencia que publicaron hoy en el Boletín Oficial. Unión por la Patria ya adelantó la posición de que hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional vía DNU para ellos es inconstitucional, y vamos a hablar de cuáles son los planteos de UP. En este caso estamos hablando de estos diputados en específico que ya presentaron una denuncia penal por el decreto de necesidad de urgencia del presidente Javier Milei para avanzar hacia un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esta denuncia ya estaba presentada antes de que se publique el DNU. De hecho, lo que piden es una cautelar para suspender cualquier tipo, el acto que se avicinaba que iba a pasar. Pero, bueno, cabe destacar que de Unión por la Patria ya habían dicho, cuando en su momento se hablaba de que el gobierno no tenía intención de enviar el acuerdo con el Fondo al Congreso en general, decían, bueno, ese acuerdo con el Fondo se va a judicializar. Claro. Al menos eso ya lo adelantaban de parte del peronismo, y efectivamente el gobierno al final no envió un proyecto de ley. Y esto es clave porque muchas veces, bueno, en línea con lo que mencionábamos más temprano, José, de que hay gente y títulos que hablan de que el gobierno le envía al Congreso el DNU como si fuera que eso es cumplir con la ley Guzmán. Es completamente distinto, porque no es lo mismo enviar un proyecto de ley para que el Congreso apruebe a que directamente sacar un DNU que tiene fuerza de ley en sí, y que obviamente debe ser después remitida al Congreso porque así lo dispone la Constitución. Y es un deber del Congreso pronunciarse sobre los decretos de necesidad de urgencia, aunque no siempre sucede. Claro. En este caso, lo que diferencia es que el gobierno pareciera tener la voluntad de que la Cámara de Diputados específicamente apruebe este DNU, pero aunque nunca lo hagan, igual se mantiene vigente. Mientras no lo rechacen las dos cámaras, se mantiene vigente. Bueno, los diputados, entonces, ahí tenemos los nombres: Juan Marino, Hugo Yasky, Daniel Goyán, Julio César Pereira, Sabrina Selva, Victoria Tolosa Paz y Brenda Vargas Mati. Ellos son los que... Qué activa que está Victoria Tolosa Paz. Está activa. Recién hablábamos del proyecto para sacar las facultades delegadas al presidente. Bueno, esta denuncia va un poco también en línea con eso, porque, bueno, justamente uno de los fundamentos del DNU que publica el gobierno tiene que ver con que tienen facultades delegadas que, por un lado, no fueron rechazadas porque justamente diputados nunca trató el DNU 70-2023, que sí tiene el rechazo del Senado, o sea, está a un tiro de que se caiga. Pero también tiene facultades delegadas que fueron aprobadas por las dos cámaras en lo que respecta de la ley bases. En los considerando están esas cuestiones tomadas en cuenta para poder avanzar vía decreto de necesidad de urgencia en lo que respecta a los argumentos. Pero bueno, ¿qué es lo que plantea la denuncia? Hago un aporte chiquito de lo activa que está Tolosa Paz. Y en este proyecto específicamente son diputados principalmente. Ella también está activa en la interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires, claro. Está alineada con Axel Kicillof, y justamente este proyecto, la mayoría
Kicillof no tiene muchos diputados que le respondan en esta Cámara, ¿no? Casi 2, diría. Alguno más, Marino está en su sector. Bueno, los que veíamos ahí, justamente todos están ahí. Goyán, Yasky también, así que bueno, es un poco, se puede decir que es un proyecto del kicilofismo, una denuncia, va. Que tampoco es habitual en el peronismo, ¿no? Las denuncias penales. Es verdad, es verdad. Bueno, esta denuncia puntualmente lo que refiere no solamente al presidente de la Nación, sino también a todos los ministros que, bueno, en realidad dice a todos los coautores y partícipes de lo que sería la intervención, que intervienen en la creación de este decreto de necesidad de urgencia. Hoy con el diario del lunes, en este caso el diario del martes, sabemos perfectamente que son todos los ministros porque el DNU está firmado por todo el gabinete. Entonces apunta al presidente, a sus ministros y es una denuncia penal con un pedido de una medida cautelar para justamente suspender este DNU que apunta a los delitos de violación de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Por supuesto que dentro de los fundamentos de esta denuncia corre por un lado por una cuestión de que se viola la Constitución y por supuesto que también se viola la ley Guzmán, que es la que venimos mencionando durante todo el programa. Con respecto a la Constitución, se refiere al artículo 75 que habla de las atribuciones del Congreso de la Nación. Dice que se le atribuye al Congreso, en el inciso 4 particularmente, contraer préstitos sobre el crédito de la Nación. Inciso 7, arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación. Inciso 22, aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y organizaciones internacionales. Claro, en defensa de aquellos que dicen, bueno, pero esto normalmente no se manda, en general no se manda una ley específica sobre el tema, se lo recrimina mucho al Mauricio Macri porque el mayor préstamo que otorgó en su momento el Fondo Monetario Internacional no tuvo una ley que lo refrendara. Pero siempre dicen del otro lado, bueno, pero es que al aprobar el presupuesto vos estás aprobando todo este tipo de cosas con los acuerdos con la deuda. El tema es que ahora justamente hay un presupuesto que se ha prorrogado. Sí, el presupuesto, bueno, eso es una de las cuestiones que, bocadito sobre la cuestión FMI, presupuesto, la UCR... ayer o antes de ayer, ayer, me habían dicho de ese sector que en las conversaciones de lo que va a ser conseguir los votos para aprobar y blindar el DNU sobre el acuerdo con el FMI, va a ser impulsar el presupuesto. ¿Sabes lo que me dijeron de Casa Rosada? Porque les pregunté, ¿hay chance de que se reviva el presupuesto si es un planteo de los dialoguistas para construir los consensos justamente sobre el acuerdo del FMI? Me dijo, ya fue. Estamos en marzo, que se ubiquen, que estamos en marzo. Yo creo que es muy difícil que el gobierno acceda a reactivar la conversación por el presupuesto 2025 a esta altura, pero claramente sí es algo que todavía siguen insistiendo, no solamente de la UCR, sino también de Encuentro Federal. Que ya en su momento también Nicolás Mazzotta había dicho, si no hay presupuesto 2025, nosotros, o sea, como que se condicionaba directamente el apoyo del acuerdo. Bueno, el gobierno dijo, me voy a saltear todas estas conversaciones, voy a sacarlo por DNU y después las conversamos, si quieren, pero ya tengo el DNU, cosa de que esto ya me lo aseguro, en línea con justamente esa necesidad y urgencia. Pero bueno, entonces, lo que plantea Unión por la Patria en la denuncia es que ir vía DNU, o sea, que el Ejecutivo no le consulte antes al Congreso para poder avanzar con un préstamo, es inconstitucional porque atenta directamente contra las atribuciones que tiene el Congreso de la Nación en el artículo 75, en donde incluyen estos detalles. También, por supuesto, habla de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, esta ley que se publicó, que se sancionó en el 2021, y que el único antecedente que tiene es el acuerdo del 2022, en el que, y esto es importante porque en línea con lo que plantea los argumentos detrás de por qué avanzan con el decreto de necesidad de urgencia, una de las cuestiones que incluye el gobierno en los considerando es que cuando se debatió en el 2022 el acuerdo que pasó por el Congreso, primero que nada fue votado por la oposición, más que nada porque el oficialismo, el Frente de Todos, en ese momento era el acuerdo de Martín Guzmán y Alberto Fernández. Hubo una división importante porque no quisieron apoyar el propio acuerdo del presidente con el FMI. Entonces fue aprobado gracias a la oposición y la oposición pidió para aprobarlo que se retiren los anexos de lo que es el detalle del programa,
porque no querían, ellos decían, a nosotros nos corresponde que nosotros te autoricemos a proceder con el plan, pero no te tenemos que aprobar el plan porque yo no quiero quedar como que te estoy avalando el programa económico. Entonces, ese argumento de si le corresponde o no le corresponde al Congreso es algo que el gobierno tomó en cuenta justamente a partir de la ley Guzmán y con lo que fue el debate en el Congreso en el 2022, donde el propio Congreso se expidió en contra de tener que estar avalando el acuerdo, el detalle del acuerdo. Por supuesto que igual, de todos modos, a través de un DNU ni siquiera se pide la autorización directamente. Claro. Porque ya está, se autorizan a sí mismos. Pero bueno, en línea con lo que son las facultades del Congreso y lo que expresa la ley Guzmán, es cierto que no está en el detalle de la ley Guzmán, en el artículo 2, donde establece que cualquier acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene que ser aprobado por una ley del Congreso, no especifica qué es lo que tiene que decir ese proyecto de ley. Eso es cierto. Pero vía DNU no es cumplir con la ley Guzmán y eso es algo que también tiene en cuenta la denuncia de Unión por la Patria. También hay una parte de la denuncia que le pega fuerte al propio Fondo Monetario Internacional, porque recordemos que unas horas antes de que el gobierno confirme que iba a avanzar a través del decreto de necesidad de urgencia y no vía proyecto de ley, como habían dicho hasta ese entonces, el jueves pasado fue que dieron ese giro estratégico. Horas antes de eso, la portavoz del FMI había dicho que el fondo no pensaba avanzar con un acuerdo con el gobierno en base a lo que diga, lo que no diga el Congreso. Se desligó completamente del pronunciamiento del Parlamento y había dado a entender que, bueno, que era una cuestión interna de la normativa del país que tenía que resolver el presidente con el Congreso, pero que no iba a ser vinculante para el fondo, que el Congreso se expida. Si se expide, buenísimo, y si no, bueno, es un tema de ellos y un tema de la normativa jurídica de la Argentina. Y ahí, en ese sentido, lo que plantea la denuncia de Unión por la Patria, dicen específicamente, es insólito que el FMI pretende convertirse en intérprete del texto de la Constitución. Eso también fue tomado en cuenta en la presentación de esta denuncia de Unión por la Patria, en la que suscriben, si no me equivoco, son 7 diputados. Y otra cosa que también argumenta la denuncia es que los decretos de necesidad de urgencia están prohibidos en materia tributaria. Y lo que ellos plantean es que una deuda externa que se cancela mediante el pago de tributos internos que pesan sobre el pueblo argentino estaría siendo contemplada dentro de lo que se le llama materia tributaria. También ese es otro argumento que agrega la denuncia de Unión por la Patria. Esta denuncia fue remitida al Juzgado Criminal y Correccional Federal número 2 a cargo de Sebastián Roberto Ramos y la Fiscalía en lo Criminal Correccional Federal número 2 a cargo de Carlos Alberto Rívolo. Es ya la primera pronunciación de la oposición que avanza con judicializar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No creo que sea la última, pero sí cabe destacar que esta presentación se hizo antes de que se publique el DNU, ya a partir del comunicado de presidencia de la semana pasada, en donde anunciaron que iban a utilizar esta herramienta, ya que aceleraron esta denuncia. Hay que ver si la oposición también, hay un comunicado que sacó Unión por la Patria hace unas horas nada más, en el que manifestaron su rechazo a justamente que el presidente avance con el acuerdo con el fondo a través del DNU. Hay que ver qué opina el resto de la oposición más dialoguista y si le van a dar las voluntades al gobierno para aprobar el DNU. Cabe destacar, y lo reitero, aunque no lo aprueben, igualmente se mantendría vigente. El punto es que no lo rechacen. O sea, acá en este caso sería una construcción de la propia oposición de los 98 de UP para conseguir esos 129, que también es muy difícil, pero por ahora la voluntad del gobierno es que se apruebe, que haya un pulgar para arriba, una señal positiva del Congreso, aunque no lo necesiten necesariamente, porque por supuesto que así en realidad técnicamente se lo pide
la ley, tiene que el Congreso pronunciarse y porque también eso le permitiría blindarlo, porque si eventualmente el Senado, que tiene 34 de UP, está a 3 del quórum y abundan opositores del radicalismo y demás, si el Senado lo rechaza, pero diputados lo tiene aprobado, el DNU va a mantenerse vigente y eso es lo que está buscando el gobierno. Claro, seguramente va a hacer su recorrido, claramente el decreto de necesidad de urgencia, va a protestar la oposición, pero la instancia que le queda ya a la oposición es la que acaban de iniciar y que nos acabas de describir. Justamente la instancia judicial que podrá ponerle, no digo un freno, pero sí puede llegar a ser Una cautelar sería suspenderlo, sí, pero difícilmente vaya a prosperar algo que la justicia no le gusta meterse en la política, es algo que suele suceder, que muchas veces se trata de judicializar los decretos de necesidad de urgencia o cuestiones que tienen que ver con el acuerdo o el desacuerdo del Parlamento y el gobierno, y casi siempre, te diría, no siempre, depende mucho del juzgado, pero casi siempre la postura de la justicia es: si es un asunto de política, lo tienen que resolver la política, no nosotros. Eso en general es la postura de la Corte Suprema, justamente de estas cuestiones, que aparte tiene, lo que pasa que a la Corte Suprema le corresponde determinar en cuanto a la constitucionalidad de las cosas. Ese es el alcance que tiene, así que, bueno, se tendría que ocupar. Ahí nos alcanza la producción, Cintia, siempre tan eficiente, nos manda, llegó justamente la extensión del temario, justamente como decía... Sí. Como decía justamente Daniela, bueno, para la sesión de mañana se incluye en el temario de esta sesión especial pedida el expediente 262 que dice tiene que ver con la declaración de emergencia ambiental, económica y habitacional por el término de 90 días, prorrogables por igual plazo en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, y a toda la región afectada por el temporal ocurrido el 7 de marzo de 2025. Tema del que nos habló Martín, justamente describió de qué se trata ese proyecto y que ahora ya forma parte entonces del temario, lo que habíamos adelantado justamente que iba a terminar sucediendo y bueno, sucederá mañana. De todas maneras necesita 2 tercios, ¿no? Porque claro, no tiene dictamen. Al momento de, claro, sí, al momento de votarse, sí. Como contábamos, los votos pueden estar más si se suma todavía el oficialismo, no más todavía si se suma el oficialismo. Pero es una cuestión técnica que al no tener dictamen, no se discutió en comisión, va a necesitar una mayoría especial. También interesante lo que decía Daniela en cuanto a la exigencia que enunciaron al menos los bloques dialoguistas, el radicalismo, también parte de Encuentro Federal, en cuanto a condicionar el apoyo al acuerdo con el FMI a que se discuta el presupuesto. Bueno, coincidimos, ¿no?, en que eso es muy difícil, prácticamente imposible que ocurra. El tema es la situación de incomodidad en la que se metieron los propios radicales como para justificar, porque uno entiende que están inclinados a acompañar el acuerdo, claro, pero lo tienen que hacer sin que se discuta el presupuesto ahora, ¿no? Claro. Es una dificultad extra para el gobierno. El gobierno está muy confiado en conseguir los votos en diputados. Pero va a tener al menos que está superar confiado esto. en que la oposición no va a conseguir los votos para rechazarlo. Eso es lo clave. Totalmente. Porque esa es la realidad, ese es el cambio con el DNU en vez de un proyecto de ley. En vez de yo construirme la alianza para conseguir los 129 y que se apruebe el proyecto, ahora es un tema tuyo como oposición si podés conseguir ese número para rechazármelo. De todos modos, pero en el caso de que se apruebe, como también decías antes, sería una señal mucho más fuerte. Pero por eso es difícil conseguir también el apoyo del radicalismo sin que se trate el presupuesto después de lo que planteó Rodrigo de Loredo. Sí, justamente. yo en ese sentido también entiendo que lo que quieren hacer del radicalismo es plantearle al gobierno que se trate el presupuesto con la condición de que digan públicamente: vamos a aprobar el presupuesto a libro cerrado como lo trajo el presidente Javier Milei el 15 de septiembre al Congreso, sin modificaciones, que no van a seguir haciendo pedidos, que fue justamente eso lo que trabó en su momento el acuerdo por el presupuesto. Hay que ver si el gobierno está dispuesto a reactivar esa conversación con esa condición y hay que ver si los demás bloques se quieren adherir a esa condición, porque por ahí la UCR de Rodrigo de Loredo dice eso, por ahí el PRO
podría llegar a adherir. Sí. Pero necesitas también al resto de las bancadas que difícilmente acepten votar el presupuesto 2025 tal cual lo trajo el presidente. ¿Saben cuándo fue la última vez que se trató un presupuesto en el mes de marzo? Estoy haciendo memoria, pero no aparece. 23 años hace. Bueno, estaba calculando Casi mi ahora. Año... Así es. Año 2002. Así que vos tenías 2 años. Yo tenía, claro, cumplía 2 años en el 2002. Así, año 2002. Situación totalmente atípica. Totalmente atípica. O sea, este gobierno más vale que va a tratar de evitar a lo que dé cualquier parangón con eso. Eduardo Duhalde, justamente después de la crisis de 2002, bueno, el presupuesto finalmente se terminó tratando en el mes de marzo. Otras circunstancias totalmente, o sea, claramente no es algo que se vaya a debatir ya, como le decían a Daniela, ya fue. Ya fue. Y... Claro, por eso llama la atención la postura de Loredo, porque uno puede plantear eso, uno piensa que un bloque que plantea eso es un bloque que no quiere aprobar el acuerdo. Claro. Porque se sabe que está poniendo como condición algo que no va a pasar. Pero en este caso es completamente distinto, ¿no? Ahí están los radicales peluca, sí, que sabemos que bueno, que no hay manera de que no aprueben el acuerdo. Incluso de Loredo también dijo que él le parecía importante aprobarlo. Sí, yo no creo que sea un condicionamiento como lo planteó Massot. Yo creo que más bien va a ser un reclamo que siempre que van a Casa Un reclamo Rosada, que después se diluye, ¿no? Claro, siempre insisten, no sé si como condición, pero sí como que lo van a intentar impulsar. Ahora, Massot directamente lo planteó como una condición de yo te apruebo de acuerdo si traes el presupuesto. Yo no creo que Recién Agos Carreño también posteó en esa línea, bastante duro. Bueno, Nicolás Massot, parte de ese bloque está virando hacia una postura más dura de oposición, ¿no? Salvo los diputados que responden a gobernadores, claro, los cordobeses, hay un entrerriano que responde a Frigerio. Sí. Después todo el resto está más opositor. Así es. Bueno, se nos va el segundo bloque y se nos va Daniela ya. Un placer acompañarnos. Daniela, fue bueno tenerte. Nos quedamos solos, Martín. Bueno. Nosotros nos vemos en la semana, seguramente. Exactamente. Así. Nosotros nos vemos... Martín se queda, sí. Martín se queda. Nosotros volvemos después de una muy breve pausa. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Y seguimos con plenario y bueno, hoy a las 17 hay una reunión de comisión de la Comisión de Agricultura donde se van a debatir 6 proyectos sobre el tema retenciones, o sea, lo que a priori cuando estaba la convocatoria, Martín, sobre esta sesión, esta reunión convocada por Atilio Benedetti, radical él, bueno, se hablaba de que, bueno, iban a
comenzar a ver cuál era el temario para tratar a lo largo de este año. Y finalmente van a avanzar con 6 proyectos. Son de Aguirre, el diputado Aguirre, Radical, Mirabella, Agos Carreño, La Espina, Juan Manuel López y de Quetlas. Son 2 proyectos que tienen para debatir. No necesariamente, es una informativa en realidad, para empezar a agitar el tema justamente en una fecha que hoy arrancó Expo Agro, justamente. Claro, como para ir empujando el tema, ¿no? A empujarlo, claro. Justamente Expo Agro, donde, bueno, citábamos el hecho de que estuvo el expresidente Mauricio Macri. Veía la foto de inauguración que estaba Macri al lado justamente de Guillermo Francos. Muchos gobernadores también, ¿no? De la zona. Sí, sí, sé que estuvo el de Chubut, también estuvieron varios Puyaro, gobernadores. sí, Yarlora, de Córdoba. Que tienen que ver con el área... Frigerio. Sí. Entre Río, toda la zona centro. Ajá, recordemos, Expo Agro es en San Nicolás, ¿no? San Nicolás. Mañana, esta semana recién me río porque estábamos en que hoy es martes, yo estaba adelantándome. La semana pasada fue corta, también eso confunde. Mañana tenemos acá también la reunión de legislación penal. Hay que ver cuánto se extiende, ¿no? Porque ahí va a ser, esa estaba pensada como una reunión extensa, pero como se pisa con la sesión, hay que ver si la sesión consigue o no quórum. Claro, así es. También va a estar la reunión de labor. La reunión de labor podría ser en simultáneo a la reunión de comisión, no la sesión. Así es, sí. Pero 2 horas y media para la reunión de comisión es poco, ¿no? Para tratar un tema como este, como es el de la baja edad de imputabilidad, y un plenario encima, que son las comisiones de legislación penal, familia, justicia y presupuesto, que son las que están debatiendo este tema. Recordemos... Media cámara puede estar ahí, si van todos, ¿no? Y sí, porque creo que son 4 comisiones, 107 diputados, si no recuerdo, algunos se repite, porque están en varias de las comisiones, donde finalmente esta va a ser la primera no informativa para debatir este tema. Recordemos un debate que se inició el año pasado, el 31 de julio, con la presentación de funcionarios nacionales, entre ellos el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, que comenzaron a debatir el tema de la baja de edad de imputabilidad. Recordemos el proyecto del Ejecutivo, la baja a 13 años. 7 reuniones hubo. 7 reuniones, sí. La última fue el 23 de octubre pasado y a partir de ahí, quedaron en verlo seguir para este año. Algunos llegaron a decir, era que se iba a incluir en extraordinaria. Me parece que era un despropósito porque justamente tanto se había tratado de buscar consensos para avanzar en este tema, que no tenía sentido mandarlo a un tratamiento rápido. Y un debate de tantos años, ¿no? Que totalmente, claro. Décadas, podemos decir. Desde la última reforma data de 1980. O sea que esa es la ley que quieren modificar, que es la ley 22.278. Es esa iniciativa. Y recordemos, el presidente de la Nación, no lo dijo en la Asamblea, pero lo dijo en declaraciones que hizo después con Luis Majul. Creo que habló de la eventualidad de él estaría de acuerdo en bajarla a 10 años inclusive. El proyecto que más lo baja es a 12. A 12. Sí. A 12 años. El del gobierno es a 13. Milei habló de 10. Claro, justamente. Otro de los temas judiciales que se está debatiendo en este momento, que nosotros venimos hablando hace 2 semanas, que siempre decimos es una novela interminable, pero tiene sentido. Y un poco para avanzar con el tema, este jueves se va a reunir la Comisión de Acuerdos justamente para tratar de poner blanco sobre negro sobre uno de los 2 pliegos. Recordemos los pliegos judiciales que envió el Poder Ejecutivo para aprobar hace ya un año justamente, que son los de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. El de Ariel Lijo finalmente tuvo las 9 firmas que corresponden al dictamen, entonces puede ser tratado en cualquier momento en el recinto. El de Manuel García Mansilla no tuvo el dictamen. Vos de eso sabes, te he leído que escribiste bastante sobre el tema. Claro, hay una discusión que hay que ver si... seguramente se va a discutir este jueves, hay que ver si se salda. Si están las 9 firmas que implican la mitad más uno de los integrantes de la comisión o no, o si falta una, si hay solamente 8. Unión por la Patria tiene 7 senadores en la comisión. Los 7 firmaron, el tema es que a José Mayans, la titular
de la comisión, que es Guadalupe Tagliaferri del PRO, no le convalida la firma, no le convalida ese pronunciamiento, con el argumento de que no estuvo presente en la audiencia de García Mansilla, ¿no? Este es el dictamen de Manuel García Mansilla. Pero Mayans dice que eso no lo dice en ningún... él invoca 2 artículos del reglamento interno donde queda claro que no habla de que tenga que estar en la audiencia. ¿Por qué es entonces que insiste? Claro, porque en este caso el dictamen se fue firmando después de la audiencia. La postura de Mayans es que podría digamos, ser válido ese argumento en el caso de que se hubiese pasado la firma en esa misma reunión. Claro, él no estuvo, bueno, pero la firma se pasó la semana pasada, esta semana, como el del hijo, ¿no? No en una reunión puntual, sino que eso también es raro, ¿no? Genera diferentes interpretaciones, discusiones. El dictamen del hijo no fue que en una reunión estuvo, de repente apareció. Claro. Las 9 firmas. Bueno, en este caso aparecieron, pero está en discusión si son 9 o son 8. Lo que dice Tagliaferri es que hubo un antecedente, que es el embajador en Israel, Axel Banish, que en ese caso el ausente fue Ezequiel Atauche, de la Libertad Avanza, y no le permitieron firmar el dictamen. Entonces se destrabó la situación. Representante de la Libertad Avanza en la comisión. El único, sí. Eso, bueno, parte del acuerdo con los 39 de aquel momento. El oficialismo resignó muchos lugares, ¿no? Claro. Lo está sintiendo el impacto ahora. Sí, hay muchos aliados en la comisión de acuerdos, pero un solo oficialista. Hay, si no me equivoco, 4 aliados, ¿no? Hay un misionero, está Carlos Espínola, el correntino, hay una tucumana, Ávila, y hay alguno más. Que esos... Sí. ¿Tenés la lista? No, tengo la lista, tengo por quienes firmaron el dictamen del hijo, así que ahí están los que son aliados del oficialismo. Los aliados que sí firmaron. Ezequiel Atauche, obviamente, que es representante de la Libertad Avanza, el radical Eduardo Vichy, que él había ingresado a partir, ayer lo comentábamos, acá hay un efecto dominó, había ingresado por el senador Pablo Daniel Blanco, que a su vez había ingresado para reemplazarlo a Maximiliano Abad. Entonces a Blanco lo corrieron en ese momento y justamente decían, me parece que me corren, el mismo Blanco lo decía, me parece que me corren porque él iba a votar en contra del hijo. Vichy dijo que no. Lo que pasa es que se conoció que había firmado generó un revuelo en febrero. Impresionante en el radicalismo. Está también Juan Carlos Romero, salteño. Romero, el otro aliado. Camau Espínola, Beatriz Ávila, Carlos Arce, misionero, otro aliado. Y después los 3 de Unión por la Patria que sí firmaron el dictamen del hijo son Sergio Uñac, ex gobernador de San Juan, Claudia Ledesma, esposa del gobernador de Santiago del Estero, y Lucía Corpacci, ex gobernadora de Catamarca. Todos claro, Claudia fue también gobernadora de Santiago del Estero, así que las 3 ex gobernadores firmaron por el hijo. Y ahora se da la particularidad que, a diferencia del dictamen del hijo que vos mencionabas, José, que Ezequiel Atauche firmó el dictamen, los aliados firmaron el dictamen, ahora, en el caso de García Mansilla, no quieren hacerlo. ¿Por qué? Porque si lo hacen, ya sea a favor o en contra, queda habilitado el pliego para ir al recinto, que es lo que no quiere el gobierno, porque al parecer, en este momento, más allá de que hay negociaciones de todo tipo o insinuaciones de negociaciones, podemos decir, la sensación es que si van en este momento los 2 pliegos al recinto van a ser rechazados. Claro. Entonces, tanto Atauche como los aliados prefieren no firmar, y también 3 radicales sobre los que está puesta la presión, porque uno de los radicales, que es Martín Lustó, el de perfil más opositor, firmó el dictamen, Tagliaferri también firmó el dictamen, pero Maximiliano Abad, Mariana Yuri, y una radical más que es Carolina Lozada, tampoco firman el dictamen, para que por ahora no pueda haber sesión en el recinto con los 2 pliegos. A menos que tengas los 2 tercios, que bueno, eso es bien difícil de conseguir. Claro. En esta actividad múltiple que tiene la Unión por la Patria, que está presentando proyectos, haciendo denuncias, o sea, están mostrándose muy activos en las 2 cámaras. En la Cámara de Diputados hubo un proyecto de la diputada Cecilia Moró, justamente
para revocar las facultades delegadas al Poder Ejecutivo. De ese tema nos va a hablar Martín. Así es, José. Hay un proyecto de Cecilia Moró. También hay otro de Victoria Tolosa Paz, ¿no? Que la diputada que decíamos que estaba activa, claro. En este caso, bueno, forma parte de una cuestión no sé si interna, pero sí de alguna competencia, ¿no? Porque hay algunos diputados que firmaron un proyecto, el de Tolosa Paz, otros el de Cecilia Moró. Nosotros ahora vamos a desarrollar este proyecto que tiene la firma, por ejemplo, de Germán Martínez, el jefe de bloque, Lorena Pocoic, Carlos Heller, Mónica Macha, Agustina Propato y Carlos Castañeto. Son más vinculados a Máximo Kirchner, ¿no? Que responden más a Cristina. Victoria Tolosa Paz juega del otro lado, en la interna, claro, ¿no? Como decíamos antes, más del lado de Axel Kicillof y no alineada a la expresidenta. Es un proyecto, este es uno de los coletazos del caso Libra, ¿no? Una vez que surgió el caso Libra, hubo una avanzada, un intento al menos de un sector de la oposición dura de también, digamos, derogar las facultades delegadas. El proyecto es muy sencillo, lo vamos a ver. Lo que propone es la derogación de los artículos, de una serie de artículos que se aprobaron en la ley bases para otorgar facultades delegadas al Poder Ejecutivo. Es el artículo 1, el artículo 3, el artículo 4 y el artículo 5. A ver si lo tenemos ahí en las placas. Unión por la Patria está buscando el número como para poder reunir, ¿no? El artículo 1 es el que declara la emergencia pública en materia administrativa y económica, ¿no? Las facultades delegadas generalmente tienen como fundamento la declaración de emergencias, ¿no? Se le da al presidente esa potestad porque hay alguna emergencia que los que están en contra dicen, bueno, al final vivimos en emergencia desde el 2001 y en algunos casos antes también, desde el 2001 para acá, todos los presidentes tuvieron sus emergencias y sus facultades delegadas, ¿no? El artículo 3 es el que modifica, porque está vigente, modifica y reorganiza las estructuras y competencias del Estado. Con esas facultades, bueno, el gobierno dispuso fusiones, cierres de organismos. El artículo 4 refiere a las empresas y sociedades del Estado. Y el artículo 5 es el que trata de la modificación o la liquidación de los fondos fiduciarios. Son los artículos y las facultades delegadas que pretende derogar este proyecto. Hay que ver, bueno, si reúne el número. Ahí, bueno, este es uno de los proyectos que cristaliza los bloques, y dentro de cada bloque también quién se opone al gobierno y quién no, ¿no? Como vimos en las últimas votaciones, en cada uno de los bloques hay diferencias, incluso en el de Unión por la Patria. Vimos que diputados que responden a gobernadores no están tan de acuerdo en ir en algunos proyectos contra el gobierno. Pasa también en el radicalismo. Bueno, el radicalismo de hecho ya se dividió en dos bloques y en algunos casos hay internas en cada uno de esos bloques. Encuentro Federal, hay un sector que está hace tiempo en contra de las facultades delegadas, los socialistas, Natalia de la Sota, Margarita Stolbizer. Ahora, como decíamos en el bloque anterior, se sumaron algunos diputados. Hay otros que no, los que responden a gobernadores siguen acompañando al gobierno. Hay que ver si tiene número este proyecto, pero es, como decíamos, uno de los coletazos de la estafa, de la presunta estafa con la memecoin Libra, que ahí, bueno, un sector de la oposición reaccionó con una batería de proyectos. Muchos son los que figuran en el temario de mañana y otros que quedaron aparte, que están juntando el número, que no es tan fácil, pero están en ese trabajo como en el de este caso. Así es, y a propósito de lo que decís, bueno, juntando el número, vamos a hacer entonces el tradicional poroteo, que ya lo hicimos ayer, pero bueno, con las novedades que puede llegar a haber.
respecto de la sesión de mañana. Recordemos entonces cómo es el cronograma para mañana. A las 10 de la mañana están convocadas las comisiones que van a tratar el tema de la baja de edad de imputabilidad. Esto hicieron una suerte de enroque. Originalmente estaba convocada para las 11 de la mañana, para las 10 de la mañana estaba convocada la sesión para tratar el caso Libra. Finalmente, legislación penal, familias, niñez y juventudes, justicia y presupuesto y de Hacienda van a arrancar a partir de las 10 de la mañana y la sesión, si Tienen hay... que ser puntuales, ¿no? 10 Tienen que de la ser mañana tienen que puntuales. arrancar, nada de 10 y media porque ya se quedan sin tiempo. Claro, porque realmente, o sea, teniendo en cuenta que es un plenario en el cual yo me preguntaba, ¿será que pueden llegar a poner a hacer circular, a circular el dictamen ya? Yo no Y creo sería que una apuesta jugada, ¿no? No creo que esté todavía hecho justamente el dictamen, tienen que resolver en esa, recordemos, 7 reuniones y en esta reunión ya van a empezar a discutir a ver si, si finalmente pasan a la edad mínima, la baja edad de imputabilidad pasa a ser 14 años, como fue lo que se habló mucho, por ejemplo, era la edad que esgrimía el PRO, los diputados del PRO, que son sostenes bastante claves para el oficialismo. Entonces medio como que el oficialismo, así como con la cuestión de las PASO, terminó cediendo, para suspenderlas, pero no derogarlas de momento, por lo menos. En este caso, se aceptaba, en vez de 13, que fueran 14 años, pero todo eso lo tiene que hablar en el recinto de las comisiones. Era la edad que proponía Mauricio Macri, ¿no? Durante su gobierno, 14 años. Ahí los que lo frenó, o en buena medida se frenó por la resistencia de una parte del radicalismo, que en ese momento era aliado del gobierno, pero no estaba de acuerdo con bajarla. Finalmente, tuvieron en ese momento la oportunidad de avanzar con ese tema, no lo hicieron. Recordemos, este tema empezó a debatirse, a discutirse en febrero del año pasado. Recordemos que en enero ya le habían preguntado sobre el tema al ministro de Justicia, Mariano Cunha Libarona, y él lo que había dicho en declaraciones que hicieron carrera en ese momento, porque se sabía que ese era un tema que lo iban a tratar en algún momento, él hablaba de que había un montón de proyectos, de verdad, había un montón de proyectos sobre el tema en la Cámara de Diputados, en el Senado también, pero en diputados, en general se hablaba de 14 años. Por eso él hablaba de que le parecía una edad lógica bajar a 14 años. Esto se reactiva en febrero, fines de febrero, principios de marzo, cuando se produce el caso de aquel playero en Rosario, Bruno Busanich, que lo mata un sicario de 15 años. Después se sabría en la ciudad de Rosario. Lo mató por matarlo nada más, porque ni siquiera lo asaltó. Entró, le tiró un mensaje era, ¿no? Un mensaje a Puyaro. Las restricciones en las cárceles. Totalmente. Y entonces, eso generó gran conmoción. Y a partir de ahí, en ese día, uno recuerda que salieron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a decir, aquello de a delito de grandes, pena de grandes. Lo mismo dijo, algo similar dijo en ese momento el vocero presidencial. Entonces se tomó como que se iba a avanzar con una iniciativa rápidamente con el tema. Finalmente, la presentación en sociedad del proyecto del Poder Ejecutivo, que lo estaba elaborando en ese momento la cartera de Justicia, se hizo el 1 de junio, Mariano Cunha Libarona dijo, y ahí sacó a relucir los 13 años, eso fue lo que llamó la atención en ese momento, pero después recién la presentación, él habló de que ese era el proyecto. Hay una conferencia de prensa que se da el 28 de junio del año pasado entre Patricia Bullrich y Cunha Libarona, donde presentan finalmente en sociedad cuál iba a ser el proyecto y lo muestran. E ingresa finalmente al Congreso el 16 de julio del año pasado y el 31 de julio arrancan estos plenarios que mañana se van a reactivar porque desde entonces, en esas 7 reuniones que mencionábamos, todas las reuniones fueron informativas. Desde esa primera, en la que estuvo no Cunha Libarona, sino Santiago Amerio, viceministro de Justicia,
Después todas se desarrollaron, hablaron todos los que interesados sobre el tema, e inclusive en una de esas reuniones me estaba fijando lo que habían debatido y hablaban de una cuestión importante, que es la cuestión económica. Hablaban de que este proyecto insumía una erogación de 200.000 millones de pesos, que es lo que costaría implementarlo. Hay mucha infraestructura que habría que poner en marcha. Claro. Hay una cuestión fundamental que se tiene que poner en marcha y bueno... Es una de las principales iniciativas para el gobierno, ¿no? Podemos decir con el tratamiento, con la defensa, se puede decir, del DNU de acuerdo con el fondo, pero en cuanto a iniciativa, ese es podemos decir, el principal por ahora, al menos en esta parte del año, ¿no? Seguro, así será. Y entonces recordemos, a las 10 están citadas, a las 12 tiene que haber terminado, un poco antes quizás, a lo mejor... Para que tengan tiempo a cruzar, decís. Claro, para darles tiempo, porque ahí tiene que ser... obviamente el oficialismo va a tratar de estirar todo lo que pueda para retenerlos ahí en ese lugar, pero bienvenido sea que se hayan establecido estos cambios de horario, por el hecho de que era muy antipático también que se hiciera la sesión y por la sesión se suspendiera esto que se viene anunciando desde antes del inicio de las sesiones ordinarias, justamente que se iba a debatir, se iba a priorizar este tratamiento. Será sin apuro, pero seguramente más tardar en abril va seguramente a llegar al recinto de este tema. La sesión estaba prevista para ayer, ¿no? En realidad, y justamente por este plenario fue uno de los motivos por los que lo corrieron. También, así es, así es. Y a propósito del porteo, que no lo vamos a hacer ahora, bueno, no nos va a dar el tiempo, pero sí me acordaba, ¿sabes qué? Unos que dicen que van a dar quórum son los diputados del MID, no los están contando. Son 3 del MID que estarían dispuestos a dar quórum. Yo los quiero ver antes de que... Un gesto de distancia, ¿no? Sí, por lo menos están amagando. O de autonomía, a lo mejor, bueno, sorprendería. Recordemos los diputados del MID, que son Oscar Sago, la diputada Ibáñez, Cecilia Ibáñez, y el diputado de... me falta uno. Hay uno más. Falcone, que es justamente el economista, que ayer a Sago lo escuché decir que van a pedir precisiones sobre el acuerdo con el FMI. Hay un posicionamiento no opositor, pero con mayor distancia, ¿no? Así es, se nos fue el programa. Martín, nos vemos mañana. Hasta mañana, José. Bueno, y con ustedes nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 15. Ahora los dejamos en la pantalla de TV con Amanda Alma, Fernando Fracchelli y su equipo de Pasos Perdidos. Hasta mañana. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase.